que ya lo tenemos, ¿verdad? Salmos 91, 1 al 16. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y de su palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no trompiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisará. Llorará al cachorro, oirás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocarán y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Alabado sea Dios. Dios es bueno con cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. Dios es bueno con cada uno de nosotros. Dios es bueno. Dios siempre está con nosotros en todo tiempo, dice la palabra del Señor. Dios es bueno con cada uno de nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca. Alabado sea Dios, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Alabanzas al Cordero de Dios. Tomen asiento, amada iglesia. Vamos a estar predicando en el tema cobertura de parte de Dios. ¿Cuántos quieren esa cobertura de parte de Dios? Necesitamos esa cobertura de parte de Dios. Pero a veces nosotros los apartamos de esa cobertura. Los apartamos de esa cobertura de parte de Dios. A veces nosotros queremos caminar a nuestros propios pensamientos. A veces nosotros queremos ser más que Dios. A Dios nadie puede ser más que Dios. Dios siempre hablándonos a nosotros, porque Él dice su palabra, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos quieren morar sobre la sombra? Dice la palabra de Dios. Tenemos que nosotros habitar. Y sigue diciendo el 2, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Alabado sea Dios. Pero si nosotros los apartamos del camino de Dios, entonces ¿cómo vamos a estar nosotros confiando en Dios si los apartamos de la gracia de Dios? Tenemos una cobertura. Vemos nosotros en las cosas terrenales, hay muchas aseguranzas carísimas, ¿verdad? Pero no hay como la cobertura que hay de parte de Dios. Si no hay, dice ahí, no hay precio. La salvación
ya fue pagada en la cruz del Calvario. Dice, fue pagada a precio de sangre. Pero si nosotros a veces lo vamos al pecado, estamos echando de menos a esa sangre que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Cuando nosotros vamos al pecado, nos estamos apartando de esa cobertura de Dios. No andemos jugando nosotros con el pecado, ¿verdad? A veces nosotros los confiamos, pecamos y a veces los hace fácil. No me pasa nada, todavía tengo la cobertura de Dios. Pero déjame decirte que al momento que tú empiezas a pecar, ten cuidado con tu vida. ¿Por qué? Porque te apartas de la cobertura de Dios. Dios quiere que lo mantengamos cerca. Dios no se aparta de nosotros, pero nosotros, como de seres humanos, queremos a veces engañar. Podemos engañar al hombre, pero a Dios no lo engañamos. Podemos engañar al hermano, pero a Dios no lo engañamos. Dios no puede ser burlado. Así que nosotros tenemos que caminar cada día agarrado de la mano de Dios. Morar bajo la sombra del Omnipotente es vivir bajo la promesa de Dios, de la protección de Dios. Tenemos que vivir bajo la promesa de Dios. No podemos vivir nosotros apartados de esa gracia de Dios que Dios nos ofrece cada día. A veces nosotros jugamos con esa gracia, con esa misericordia de Dios. Vamos a irnos al libro de Juan 1:12. Poderoso Dios, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A mucha gente se le habla de la palabra, pero ellos quieren que Dios les haga el milagro. Dios no puede hacer nada en la vida de nosotros si nosotros, como dice, no hacemos, como dice esta palabra aquí. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero a mucha gente no dice: yo amo a Dios, pero no lo quieren aceptar como el único suficiente Salvador. No quieren esa cobertura. Cuando nosotros venimos a Cristo y le aceptamos, como dice esa palabra, ser hijos de Dios, ya venimos a ser parte de la cobertura de Dios. Ya no vamos a caminar solo nosotros como nosotros caminamos, sino vamos a caminar como dice, conforme su palabra. Otra palabra que habla en el libro de Apocalipsis 3:20. Alabado sea Dios. Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Verdad? Se le habla a aquellas personas que no han llegado todavía a los caminos del Señor, pero Dios siempre queriendo darle la cobertura a la humanidad. Pero a veces cuando nosotros hablamos de la palabra a las personas, a veces la gente rechaza esa cobertura de parte de Dios.
Dios no puede hacer nada en la vida de nosotros mientras nosotros no le demos la oportunidad a Dios, ¿verdad? Aquí todos hemos aceptado a Jesucristo, pero hay muchos que nos están viendo a través de las redes sociales, que hay mucha gente en estos tiempos que está necesitada de la palabra de Dios. Mucha gente está necesitada de esa palabra de Dios. Por nosotros, amada iglesia, tenemos que hablar la palabra donde quiera que nosotros estemos, ¿verdad? Donde Dios pone, ¿verdad?, la palabra, o pone la persona que nosotros hablemos de la palabra. Nosotros nos damos cuenta que mucha gente en estos tiempos está necesitada de la palabra de Dios. Pero por eso nosotros tenemos que cada día prepararnos en la palabra de Dios para hablar un consejo a una persona, a cualquier persona. Porque mucha gente en estos tiempos están viviendo problemas, están yendo a los vicios de las drogas, del alcohol. Mucha gente se está perdiendo, aún gente cristiana. Aún gente cristiana ha agarrado los vicios de las drogas y el alcohol. ¿Por qué? Porque ellos nunca han querido someterse a la palabra de Dios. Mucha gente ha querido andar jugando en los caminos del Señor, por eso están como están. ¿Por qué? Porque no han querido sujetarse a esa palabra de Dios. Ellos han querido estar jugando con el evangelio. Con el evangelio no se juega. Nosotros tenemos que pararnos cada día, pararnos como guerreros, dice la palabra de Dios, para que estemos nosotros, no le podamos nosotros darle chance al enemigo de que pueda dañar nuestras vidas. Alabado sea Dios. Vamos a irnos al libro de Proverbios 12:21. Dice la palabra en Proverbios 12:21: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas a los impíos serán colmados de males. Es tremendo, amados hermanos. Dice la palabra: ninguna advertencia acontecerá al justo. Si nosotros estamos en Cristo, no tenga miedo. No tenga miedo de lo que pueda suceder, amada iglesia. No tenga miedo de lo que va a suceder, porque Dios dice: ningún mal. Pero para aquel que quiera a veces andar jugando, dice que nada bueno le viene. Alabado sea Dios. Tenemos un Dios de misericordia que cada día nos habla a nosotros para que nosotros meditemos, ¿verdad?, viendo las cosas de los tiempos, ¿verdad? La palabra está cumpliendo. La palabra de Dios dice que cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Si nosotros vemos a través de la palabra del Señor, tenemos que nosotros enderezarnos. Si estamos caminando a nuestro propio pensamiento, vamos mal. Tenemos que obedecer a esta palabra. Si queremos cielos, apartémonos del pecado. Apartémonos de todas aquellas cosas que los están separando de la misericordia de Dios. Vamos a leer en Salmo 91:5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hay tanta cobertura de parte de Dios, pero a veces nosotros hacemos el problema más grande que a Dios, sabiendo que Dios es más grande que el problema. A veces nosotros a Dios lo hacemos pequeñito, como que si Dios no lo pudiera ayudar, pero a veces nosotros nos falla la fe. Tenemos que nosotros siempre creer que Dios, si estamos en los caminos del Señor,
y no andamos haciendo lo malo, tenemos que estar confiados en Dios. Tenemos la cobertura de parte de Dios y Él hará lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Amén. Hay una palabra que habla en Salmos 34, Salmos 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ve qué bonita, hermosa la palabra. Cuando nosotros empecemos a leer esta palabra, ¿verdad? Vemos que Dios tiene el control sobre nuestras vidas. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No tengamos miedo, amada iglesia. Tenemos la cobertura de parte de Dios y vemos a través de su palabra. Dios es fiel en su palabra. Dios es fiel. Él cumplirá esa palabra. A veces nosotros a Dios le hacemos promesas y no las cumplimos. Pero esta palabra es verdad. Y si nosotros le creemos, vamos a andar en la paz de Dios. Amén. Pero cuando el ser humano vive en el pecado, el pecado lo separa de Dios. Y vamos a irnos al libro de Romanos 3:23. Creo que todos saben esas citas bíblicas, pero las vamos a leer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso digo, amada iglesia, porque hay mucha gente que está en la iglesia y está viviendo en el pecado. Dice la palabra de Dios que ¿qué lo separa a nosotros de Dios? Dice el pecado. Entonces es necesario, amada iglesia, que nosotros, como conocedores de la palabra del Señor, no los engañemos. Ya somos conocedores de la palabra de Dios. Ya tenemos tiempo en el evangelio. Ya no es tiempo que nosotros estemos viviendo diciendo, Dios, no me ha pasado nada. Sigo pecando. Sigo haciendo lo que yo quiero. Tenga cuidado. Porque Dios habla a tiempo. Dios, antes de enviar juicio, Él habla a tiempo. A veces nosotros no quisiéramos hablar la palabra, pero tenemos que hablarla. Mejor quedar bien con Dios. No importa quién se enoje. Y se va a enojar, pero aquel que está en el pecado. Pero aquel que está bien con Dios, le va a dar la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios hablando. Dios es conociendo cómo estamos viviendo. Gloria a Dios. Dios es bueno. Vamos a irnos a Isaías 59:2. Isaías 52 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué problemas tenemos con Dios nosotros? Graves problemas tenemos de nosotros. Si nosotros caminamos en el pecado, vean lo que dice la palabra. Vamos a volver a leerlo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mientras nosotros vivamos en el pecado, en que le pidamos a Dios, si no los arrepentimos,
vamos a estar, Dios nos lo va a escuchar de la palabra de Dios. No lo hablo, dice la palabra. Le hemos leído. Poderoso es Dios. A ver la gente por andar a veces jugando. Vamos a irnos a 2 Corintios 4:4, vamos a ver lo que dice la palabra. Segundo de Corintios 4:4 nos dice la palabra, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Mire, el enemigo está donde le entorpece la mente al ser humano para que no le resplandezca el evangelio. Mientras el ser humano no se aparte del mal camino, va a estar en problemas todo el tiempo. Amén, pero demos la oportunidad. Hay la oportunidad mientras hay vida. Mientras hay vida, hay esperanza de que el ser humano pueda ponerse a cuenta con Dios. Vamos a irnos al libro de Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero para los que están en la carne, están en problemas con Dios, ¿verdad? Que Dios nos ayude cada día, amada iglesia. Si queremos la cobertura de Dios, apartemos del pecado. Como dice la palabra de Dios en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras hay vida y esperanza, como dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Si nosotros queremos obedecer a esa palabra, vamos a ser bendecidos de parte de Dios. No descuidando, amada iglesia, no descuidando la salvación que nos ha sido dada. Vamos a irnos a 1 de Pedro 5:6-8. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que humillarnos al Señor, como dice la palabra de Dios en el 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Y no los humillamos. Dice que el diablo anda como el león rugiente. Si nosotros andamos fuera de la cobertura de Dios,
seguimos como nosotros pensamos, nada bueno nos espera. Y nadie quiere lo malo, ¿verdad? Nadie quiere lo malo. Pero a veces nosotros se nos hace difícil dejar lo malo. Tenemos que nosotros obedecer esa palabra. Si lo humillamos al Señor nosotros, todo va a cambiar. Nuestra vida va a ser diferente. Pero no andemos nosotros jugando con Dios. El Salmo 91, 15 dice: me invocarán y yo les responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Miren qué bonito es la palabra del Señor. Cuando nosotros obedecemos esa palabra, nuestra vida va a ser de bendición. Amén. Y vamos ya casi para ir terminando, vamos a irnos al libro de Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Malos perros estarán fuera, y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Amada iglesia, Cristo está a las puertas y nosotros tenemos que vivir bajo la cobertura de Dios. Pero para nosotros poder estar bajo la cobertura de Dios, tenemos que apartarlos del pecado. Amén. Amén, amada iglesia. Esa es la palabra que Dios puso en mi mente y corazón. Y eso es lo que Dios ha enviado a cada uno de ustedes. Esta palabra primero me ha hablado a mí, ¿verdad? Y los ha hablado a cada uno, porque yo creo que Dios es perfecto en su palabra. Dios envía el consejo a la palabra a tiempo, ¿verdad? Dios quiere que tengamos esa cobertura, que ya no andemos apartados de la cobertura de Dios, mientras hay vida de esperanza de que nosotros podamos ponerlos a cuenta con Dios, y Él tendrá el cuidado de nosotros, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que a Él viene, Él no lo echa fuera. Si nosotros venimos a humillarnos a Dios, Él nos escucha, pero tenemos que apartarlos del pecado que los separa de la presencia de Dios. Amén, amada iglesia. Que Dios me les bendiga. Pónganse de pie, y si alguien le habló la palabra, puede pasar al altar. Hable con Dios y Dios escuchará su petición. Allá los que están en las cámaras, si hay alguien que quiere aceptar a Jesucristo, alguien que quiere tener esa cobertura de parte de Dios, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora, Dios mío, yo te acepto como el único y suficiente Salvador de mi vida. Te pido, Señor amado, que me perdone mis faltas, mis errores. Dios mío, gracias por hablar tu palabra. Gracias, Dios mío amado. Gracias, Dios mío amado, por aceptarme como tu hijo.
Gracias le damos al Señor si alguien ha aceptado a Jesucristo. Dios mío, pongo en tus manos a cada uno de los que han pasado este lugar, Señor. Los humillamos a ti, Señor amado, reconociendo, Señor amado, que estamos necesitados de ti. Dios mío, que necesitamos cada día de esa cobertura suya, Padre Santo, quien los cuidará, quien los protegerá de todas cosas, de todo daño que nos quieran hacer, Señor amado, o de todo peligro, Señor amado. Creemos en esa palabra, Dios mío. La hacemos nuestra esa palabra, Señor. Lo mantendremos, Dios mío, cada día. Dios mío, agarrado de tu mano poderosa, Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos y hermanas que han pasado a este lugar, Señor. Los que no han pasado quedaron ahí en las sillas, Padre Santo. Dios mío, tú conoces. Padre, yo pongo en tus manos a cada uno. Ayúdanos cada día, Señor amado, para seguir en tus caminos, perseverando, Señor amado. Dios mío, siempre, Dios mío, poniendo la mirada en ti, mi Dios. Dios amado, gracias. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Dios mío, por tu palabra que usted ha puesto en mis labios, Señor amado. Gracias. Gracias por la oportunidad que me da, Dios mío, de predicar tu palabra. Gracias le damos, Padre. Gracias le damos, Cristo. Y gracias le damos, Espíritu Santo. Amén. Dios me le bendiga, amada iglesia. Que Dios me le guarde el tiempo con mi hermano.